Buenos días para todos. Eres nuestro invitado y que no sabes. Hoy alternamos entre la alabanza y lo que se habla o la predicación. Entonces, para que tengas presente que vamos a estar alternando eso. Y quiero pedirte por favor que busques en tu Biblia el Salmo capítulo 95. Quiero que por favor cada uno lo busque. Pues bueno, yo sé que es una Biblia prestada, pero por favor, si no tienes Biblia, queremos que levantes la mano. Con gusto te prestamos una. Queremos que todos estemos en la misma página. Vamos a estar mirando dos pasajes hoy de la Biblia. Entonces, el primero es este, Salmos capítulo 95. Entonces, mientras tú lo buscas, lo que hemos hecho durante este mes es enfocar en la humildad y tener claro o apuntarle al hecho de que eh, la persona que es nuestro ejemplo, pero no solamente como ejemplo para admirar, sino que debemos vivir como Él vivió, es el Señor Jesús y la humildad que Él demostró. Y para lograr tener eso, no solamente es decir, me gustaría ser como Jesús, sino entender si yo ya tengo el Espíritu de Dios en mí, para que Él me dé el poder para poder vivir esta vida nueva en Jesús. Y lo que hemos visto en cuanto a la humildad es lo que este salmo nos dice. Entonces, si estás ahí, en el Salmo 95:6, nos dice, venid y adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Ok? Entonces, quise comenzar con esto porque es importante que nosotros podamos ver solamente en este versículo, lo que nos anima con respecto a la humildad. Entonces quiero que lo puedas ver conmigo. Si te das cuenta, y por eso hacemos tanto énfasis nosotros acá en adoración es nuestro estilo de vida, ¿sí? Adoración es cuando yo salgo de estas cuatro paredes y lo que acabo de cantar se vuelve real en la vida que yo tengo, ¿sí? En donde estoy, con mi familia, en el trabajo, en el estudio, en el colegio, en todas partes. Eso es adoración, de la forma en que yo demuestro a Dios en mi vida. Y aquí nos damos cuenta que la adoración tiene que ver con una actitud. La adoración tiene que ver con cuando yo entiendo delante de quién es que yo me debo postrar o arrodillar. Y es delante de Dios como mi hacedor, como mi Señor. Entonces, viéndolo así, es claro el hecho que cuando, por ejemplo, nosotros leemos allá en Mateo que nos dice que los hombres sabios vinieron a visitar a Jesús cuando nació, nos dice que ellos se postraron y lo adoraron. Y es a eso a lo que nosotros le queremos apuntar en esta iglesia, a que nosotros entendamos que todo de nosotros debe estar postrado ante el Señor, básicamente en una forma de estar arrodillados ante el Señor, que es la forma como nos ayuda a entender cuál es nuestro lugar, ¿sí? Y pues una vez más, esta idea, este concepto choca con el mundo en que nosotros vivimos, ¿cierto? Porque uno dice no. ¿Cierto? Uno escucha frases, no, yo solamente me arrodillo delante de Dios, ¿sí o no? ¿Cómo es eso? Pero el Señor Jesús nos lo dijo y le hemos gastado todo el mes a este versículo. Él dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Hasta ahí nos encanta, ¿cierto? O sea, es como venir y decir, sí, Señor, por favor, quítame esta carga, quítame este peso, yo ya no lo quiero seguir cargando. Entonces uno piensa es liberarse, es soltar para que yo pueda hacer lo que me venga en gana. Y lo que pasa es que olvidamos lo que él dice. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. O sea, él ahora, este es un yugo para nosotros que no sabemos si es donde ponían dos bueyes a arar un campo. Y lo que él nos está diciendo es, yo quiero que sueltes tus cargas, pero yo quiero que entiendas que yo voy a ir contigo y yo soy el que te va a guiar por el camino.
tú debes depender de mí. Y pues eso está en consonancia, por ejemplo, con Juan, ¿cierto? Donde nos dice, separados de mí no pueden hacer nada, ¿cierto? Entonces, Él nos dice, quiero que aprendan de mí. ¿Y qué es lo que debemos aprender de Jesús? Nos dice, aprendan de mí que soy apacible o manso y humilde de corazón. Y nos dice, cuando yo aprendo eso en Jesús, dice, van a encontrar descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Entonces, es claro que Él nos dice, aprendan, si tú lo piensas, aprender, aquí nos dice, lo que debemos aprender en una vida con el Señor Jesús, en un andar con el Señor Jesús todos los días. No sé si estuviste anoche en tu grupo pequeño, pero en el nuestro llegamos a la conclusión que siempre llegamos, ¿cierto? Andar con el Señor Jesús es todos los días, porque por eso lo vimos la semana pasada que nos dijo, tomen su cruz cada día y síganme. Es todos los días. O sea, el día en que yo me levanto y no me veo crucificando mi carne, pues ese día mi carne va a hacer delicias, ¿no? Y me va a hacer pasar por unas bien complicadas. Entonces lo que el Señor Jesús nos dice es, aprendan en mí, aprendan a ser mansos y humildes. Y esto es lo que hemos enfocado con respecto a la humildad. Y es claro el hecho de que cuando Él nos dice que lo que debemos aprender eso es porque por naturaleza que heredamos, nosotros queremos estar empoderados, ¿cierto? En nosotros mismos de quiénes somos nosotros. A mí no me gusta que nadie me diga lo que tengo que hacer, que nadie se meta en mi vida, yo no me meto en la vida de nadie. Entonces hemos dicho que humildad no es pensar menos de mí, sino que humildad es pensar menos en mí. Y pues lo vemos, ¿cierto? Anoche lo hablamos en el grupo pequeño. Esta semana me dejé llevar porque tengo derecho, porque yo no valgo menos que nadie, porque cómo es posible que yo me maté haciendo esto y otro va a ganar. No, 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 no. Pero es lo que el Señor Jesús nos dice. Aprendan de mí a ser mansos y humildes. Entonces, esto tiene que ver con algo que es muy importante en nosotros y es, tenemos que destronar nuestro ego. Es decir, lo que nos viene por naturaleza es que nuestro ego, nuestra carne, nuestro orgullo, tiene en nuestro corazón un trono. Y uno se ha acostumbrado toda la vida a que mi ego es el que manda. Yo le doy gusto a mi ego, ¿cierto? Yo no me dejo, yo no soy por debajo de nadie, nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, nadie se va a burlar de mí, nadie me tiene que decir, o sea, todo el tiempo mi ego lo que dice, estoy aquí sentado y te doy órdenes. Y yo soy feliz siguiendo las órdenes de mi ego y de mi carne, ¿cierto? Yo creo que aquí no hay nadie que pueda decir, uy, no, a mí no me gusta lo que mi carne me empuja. Sí te gusta, ¿cierto? Cuando vienes al Señor Jesús y te dice, ahora lo que nos dice es que el que debe estar sentado en ese trono es el Señor Jesús y ya no mi ego. Y adivina qué quiere hacer mi ego todos los días frente al Señor Jesús, ¿cierto? Quiere sacarlo y decirle, no, qué pena, este es mi lugar. Yo he estado aquí toda la vida, yo llevo más años sentado aquí. Y es mi decisión, ¿ves? ¿Sí ves lo gráfico que es esto? Y por eso Él nos dice, aprendan a ser mansos y humildes, porque no solamente es destronar mi ego, pero que eso es algo interno, ¿cierto? Es algo que es mi decisión interna, pero ahora también es cómo cuando yo interactúo con otras personas, los conozca o no, te das cuenta, yo tengo que reflejar el carácter de Jesús. Y pues, si uno se sube a un bus lleno de gente, eso uno lo tiende a olvidar, ¿cierto? Uno tiende a pensar, no, yo tengo que codear y eso me pasa por no comprar una moto o por lo menos una patineta. Pero lo mismo, te subes a la moto, te subes a la patineta, te subes al carro y tú piensas que tú tienes derecho, que nadie más puede pasarte, que el que te pasa es como una competencia y no te tienes que dejar y lo tienes que alcanzar porque
y tu ego vuelve y se siente y te dice, no se deje, alcáncelo. ¡Ja! ¿Qué tal esa? Demuéstrele que su moto corre más. Gracias a Dios, yo de motos no sé, ¿no? Pero no podría decir esta referencia, pero, ¿cierto? El ego se siente y le dice a uno ahí, no se deje, demuéstrele que su motico también corre, ¿no? O que usted tiene piernas para no dejarse y correr. Entonces, es reflejar el carácter de Jesús y también algo que aprender la humildad y a ser mansos como el Señor Jesús nos tiene que animar es reconocer la gracia, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo digo, la palabra de Dios nos dice, todo lo que yo he recibido, lo he recibido por gracia. Entonces, si tú no entiendes cuál es este concepto, gracia es que Dios me da a mí todos los días, 24 horas al día, cosas que yo no merezco. Y eso choca con destronar mi ego, porque no, ¿cómo así que yo no lo merezco? No, tú no me puedes decir eso. Yo he trabajado muy duro, yo me lo merezco. Yo he estudiado muy duro, yo me lo merezco. Yo le he metido el hombro a esto, yo me lo merezco. Y resulta que si yo realmente quiero pensar menos en mí, reflejar más al Señor Jesús, yo tengo que entender, no, es porque Él me lo da. Es porque Él ha sido bueno, es porque Él me ha dado talentos, inteligencia para hacer ese trabajo. Cuando yo me siento ahí, tengo que hacer algo supremamente técnico de mi trabajo y le pido, por favor, Espíritu Santo, dame inteligencia. Con mayor razón yo estoy entendiendo que le estoy pidiendo, dame gracia. Porque asimismo, cuando yo necesito que otras personas acepten o reciban o se beneficien de lo que yo voy a hacer, lo que le voy a pedir es, dame gracia ante esas personas frente a lo que voy a hacer. Esta es la clave de la vida cristiana. Todo es por gracia, no por lo que nuestro ego nos dice de no, es porque tú lo luchaste, porque no, es la gracia. Yo reconozco que es su gracia. Y pues pegado a este concepto, está un concepto que todo el tiempo vas a escuchar en nuestra iglesia y es la providencia de Dios. ¿Ok? Entonces, acuérdate, eh, tendemos a confundir o pensar y decir que qué bendición algo que recibimos, ¿cierto? Qué bendición. Y resulta que la bendición ya la recibimos. Si tú has nacido de nuevo en Jesús, tú no debes esperar ninguna otra bendición de Dios. Ya recibiste la bendición más grande, la salvación en Jesús. ¿Sí? De ahí en adelante, cada día, por la gracia del Señor, en su providencia, Él me da a mí cosas que a mi corazoncito lo hacen ser feliz. ¿Me hago entender? Dijeron por ahí, cosas de gente común y corriente, como subirse a un bus y encontrar una silla cuando vengo cansado. Cosas que a uno lo hacen feliz, ¿cierto? O llegar al banco y hacer una fila y que no haya fila. O a la EPS y que me den los medicamentos. Entonces, esa es la providencia de Dios. Es que Él me da a mí regalos que Él sabe que me van a hacer feliz y que para mí son importantes. De pronto para otros son una bobada, son una tontería, pero eso se llama providencia de Dios. En su gracia Él lo hace. Y pues cuando hablamos de humildad es pensar menos en mí, que es lo que debemos aprender del Señor Jesús, es todo esto me lleva a la clave de la vida cristiana es estar sujetos, estar en sujeción, entender algo muy importante. Yo quiero hacer una serie sobre eso, la estoy trabajando y es, a medida que yo he ganado años de mi vida, y a medida que Dios me ha permitido interactuar más con personas, lo que me he dado cuenta es que Dios tiene razón. Nuestra naturaleza es rebelde. Y tú puedes ser la persona más flemática, tranquila, callada, que no se mete con nadie. Y resulta que es un peligro ser así. Porque ese que es así calladito,
que mi Dios me lleve, mi Dios me traiga, no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. Ese es un peligro, porque uno no sabe lo que está pensando. Uno piensa, ah, no, él está de acuerdo con todo. Cuando uno va, no, si me hubieran preguntado, hubieran sabido que yo no estaba de acuerdo. Porque por nuestra naturaleza, lo que nos cuesta es sujetarnos, obedecer. No lo queremos hacer. Nuestra carne no lo quiere hacer. No nos gusta que leamos lo que dice la palabra de Dios y que lo leamos juntos. No, no quiero. No me parece. Te invito a ponerte en pie. Entonces, pensando en esto, yo quiero que cantemos la siguiente canción en alabanza y que quiero que regreses conmigo allá y lo pienses. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Dios. Es una actitud, ¿sí? De eso se trata la adoración. Es cuando yo entiendo, cuando yo entiendo mi posición delante de Dios, yo entiendo mi lugar en la vida. Dios quiere que yo sea un siervo, que yo entienda que le sirvo primero a Él donde quiera que Él me ha puesto a mí. Y eso lo van a ver los demás. Entonces vamos a cantar. Entonces, ahora quiero que por favor busques en tu Biblia Mateo capítulo 8. Y esta es una historia y yo sé que muchos de ustedes la tienen aprendida porque iban a misa. Pero quiero que mires, quiero que puedas ver la idea de lo que estamos hablando hoy. Es entender que la humildad es adoración. ¿Ves? Humildad es adoración. Y en la medida en que tú vas pasando más tiempo con nosotros en la iglesia, te vas a ir dando cuenta que hay muchas otras cosas que también son adoración, ¿cierto? Mi ofrenda es adoración. Mi servicio es adoración. Amar a las personas difíciles es adoración, ¿cierto? Perdonar es adoración. Dar gracia es adoración. Entonces, aquí en Mateo capítulo 8, quiero que leamos, préstame, gracias. Y versículo 5, ¿no? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, todos aquí podrían, ¿cierto? No lo vayan a hacer. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y mira lo bonito de esto, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús, mira lo que dice el Señor Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, es interesante, ¿cierto? Porque la persona de la que estamos leyendo acá es un hombre, siempre ha existido esto y siempre existirá esto. Y es que una persona se siente importante por el cargo que ocupa, ¿cierto? Por la posición que tiene, la posición social. Y pues hay personas que tienen eso claro, ¿cierto? En su trabajo, ellos saben que mientras van al trabajo no son nadie, pero una vez que entran ahí es el don y la doña y se lo hacen saber a los demás, ¿cierto? Hay gente que es especialista en saberle hacer a los demás. No, un momento, no te equivoques. Tú allá, yo acá. Y este señor, cuando nos dice que es un centurión, era eso. Es un hombre que nos dice, tiene autoridad, tiene poder, y es una persona que literalmente está en
tiene que interactuar todos los días. O sea, si para los judíos verse rodeados por los romanos todos los días era un karma, literalmente. Todos los días era, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar a estos perros? Porque era como ellos los pensaban, entre nosotros. ¿Hasta cuándo van a seguir profanando nuestra tierra, pisando nuestra tierra santa? Pero para el romano no era menos. Para el romano era, estos judíos son de segunda clase. Esta gente no es romana, esta gente no tiene una ciudadanía romana, no es gente del primer mundo, no es gente estudiante, no. Entonces tú tienes aquí un encuentro y un choque de egos grande, ¿cierto? Grandísimo el choque de egos. Y lo que hizo eso es que finalmente tuvieron, como pasa en las oficinas y en el colegio y en todas partes, tener que encontrar el punto medio de, bueno, ¿qué cede usted? ¿Qué cedo yo? Y llevemos la fiesta en paz porque si no, esto no va a poder funcionar. Y les tocó a ambos ceder, ¿cierto? A los judíos ceder una parte y en parte por eso fueron los impuestos para poder calmar a los romanos. Y a los romanos el hecho de, el que era soldado romano, pues obviamente pasa como hoy en día, ¿cierto? Un soldado que está en una zona roja, pues cada día que pasa y cada mes que pasa, se lo valen por más tiempo porque obviamente está haciendo un sacrificio. Y aquí tú tienes un hombre pagano, pero este hombre entendía el concepto de autoridad mejor que nadie. ¿Sí? Y esto es lo que el Señor Jesús empieza a darse cuenta de este hombre. No solamente es una persona que entiende el concepto de autoridad porque es el que manda, pero también entiende el concepto de autoridad porque es una persona que está diciendo, ¿sabes, Jesús? El mensaje muy en el fondo hacia el Señor Jesús es, yo te veo a ti y yo sé que tú tienes algo diferente a todos los demás, que los demás no han querido ver. Y yo sé que tú tienes una autoridad que se nota en ti y los demás no la ven. Ahora, eso obviamente es lo que leemos en lo que está entre líneas de esta historia, pero es importante porque esta persona llegó a Jesús no diciéndole, mira, usted no sabe quién soy yo y hoy va a saber quién soy yo, sino realmente es, yo entiendo mi posición acá, la posición suya, y yo entiendo que en este momento soy yo el que necesita pedirle un favor a usted, ¿sí? Y pues eso lo puso en un lugar en el que entendía, yo necesito un favor, y pues en cierta forma le muestra el hecho de, es una persona que a pesar de humanamente tener títulos y hasta plata y esto, pues lo que hace es que le reconoce al Señor Jesús de una forma con gracia y con que, que realmente el Señor Jesús era alguien especial, era alguien diferente, ¿cierto? Y nosotros tal vez leemos esta palabra, pero no entendemos realmente que este hombre, que es un hombre con autoridad, porque ahí nos dice era un centurión, un hombre que tenía un grupo de soldados bajo su autoridad, le diga al Señor Jesús, Señor. No es la forma respetuosa aquí de Bogotá de tratarnos nosotros, ¿cierto? Señor, señora. No, este es diciéndole, en verdad reconozco que tú tienes autoridad. Eres un señor, eres un amo, eres alguien que muestra y que demuestra que tiene cosas bajo control y situaciones bajo control. Es decir, venir a él ante el Señor Jesús es un acto de humildad, es un acto de adoración, porque encima de todo esto está sucediendo delante de otras personas que estaban ahí, así sea de chismosos, pero dándose cuenta para decir, sí supieron que un centurión romano le dijo Señor al Señor Jesús y le pidió un favor. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta cuando hablamos de que la humildad es adoración. ¿Cómo te acercas tú al Señor Jesús? ¿Tú qué dices conocerlo? ¿Qué dices ser hijo de Dios? ¿Qué dices ser perdonado en el Señor? ¿Tú cómo te acercas a Él? Y pues aquí Él dice algo que es muy importante, ¿cierto? Él dice, no, yo no soy digno que entres a mi casa
o bajo mi techo. Y pues me gustó algo que leí hace poco y me gustó mucho y es, ¿cómo es posible? Pasan dos cosas con Dios que son inconcebibles para nosotros. El universo no puede contener a Dios, pero Dios, por medio de su Espíritu, escoge vivir en mí. O sea, escoge reducirse, por decirlo de una forma, a vivir en mí. Y segundo, Dios que es santo, y lo acabamos de cantar hoy, que en la presencia de Dios no puede haber pecado. Me limpia, me perdona, me adopta como su hijo y viene a vivir en mi corazón, que sigue siendo pecador. Pero lo hace y no se va a ir nunca de ahí. Esa es la seguridad. Entonces, es entender, nosotros de este lado de la cruz, no solamente somos privilegiados, nosotros realmente deberíamos entender cada día el hecho de, si Dios me llama a mí a destronar mi ego, es porque yo entiendo que es de la forma más amorosa que lo ha hecho. Es mostrándome, yo estoy viviendo en ti y tú no lo mereces. No has hecho nada, no hay forma alguna en que hayas hecho algo para que yo escoja poder vivir en ti. No lo mereces. Y aún cada día que pasa, lo que deberías reconocer es, mi corazón es, si hay algo que está limpiando es por Él, no por mí. Porque yo quiero otra vez volver a vivir en el desorden de mi pecado. Entonces, lo primero que vemos acá de este centurión es que reconoce la autoridad del Señor Jesús, se sujeta a Él y reconoce que lo que le está diciendo al Señor Jesús es lo que acabamos de leer antes. Si Él está yendo a alguien y le está diciendo, yo vengo a ti y yo sé que es fácil, si tú me dices no, está bien. Pero básicamente eso es gracia, ¿sí? Y nos cuesta. Piensa, esta semana que pasó, esta semana que va a venir, ¿en qué situaciones Dios te va a poner a ti pensando que eres tú teniendo que ir a alguien que decida o que tome algo o que te haga un favor para ti? Y Dios mostrándote, ¿sí ves? Que tú no eres tan como te crees. Y eso debe afectar nuestro ego todo el tiempo. Y pues obviamente vivimos rodeados de situaciones y de personas que les encanta, ¿cierto? Hacerle sentir a uno de, no se olvide, usted vino a pedirme un favor a mí, ¿no? Pero lo que vemos acá es que es esto, es realmente el favor de Dios, la gracia de Dios hacia mí. Lo primero que Él quiere es que realmente yo no piense que yo tengo derecho a recibirlo, sino que realmente es por quien es Dios, ¿sí? Y aquí es donde viene la otra parte interesante de esto. Y Él le da una razón para entender por qué viene ante Jesús. Y le dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad. ¿Ves? Es ¿cómo es la palabra que se usa para una persona? La nobleza, ¿cierto? Cuando tú le tienes que decir a la gente que tú eres noble, tú no eres tan noble. Pero este tipo está siendo claro. Yo entiendo mi posición en este mundo. Yo aquí represento y soy una autoridad, pero cuando yo salgo de este mini reino mío, tengo que ir donde otro que es autoridad sobre mí. Yo no soy una rueda suelta. ¿Ves este concepto con respecto a la humildad como adoración? ¿Ves por qué uno choca tanto en un trabajo, con un jefe, con compañeros que dicen, la gente está pensando, ven, ¿y este qué? ¿De cuándo acá? No, pues el jefe ahora, o sea, esto se llenó de caciques, todos mandando.
¿Cierto? Uno ve esa actitud y realmente es lo que él está diciendo acá, es yo entiendo mi posición y yo entiendo que yo no tengo todo lo que quisiera bajo control y yo entiendo que tú tienes una autoridad y tienes un poder que si tú quieres hacer las cosas, ¿no? Y esto nos lleva a entender a nosotros, por eso la humildad es adoración, porque si cada uno de nosotros que ha nacido de nuevo en Jesús no nos vemos bajo la autoridad, no solamente de Dios y del Señor Jesús, pero de diferentes otras autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida, eso se refleja rápido. Eso sale rapidísimo. Cuando a una persona le cuesta sujetarse, porque sujetarnos es la forma como Dios está trabajando con mi falta de humildad. No orgullo, no. Como Dios está trabajando con mi falta de humildad. Acuérdate, no son errores. ¿Son qué? Oportunidades de mejora. No es orgullo, es falta de humildad. Esa es la forma como Dios trabaja con nosotros y a algunos de nosotros nos cuesta más, ¿cierto? Entender. Y, por ejemplo, hay una niña de nuestra iglesia que es muy especial y ella siempre viene con preguntas. No quiero creer que es que escucha a los papás las conversaciones y luego me pregunta. No, mentiras, pero ella me ha hecho preguntas, ¿no? ¿Tú cuánto ganas? Yo, tranquila, ven a nuestra asamblea anual y aquí se proyecta cuánto es mi ofrenda. Pero también es, tú, básicamente en palabras de ella, no lo puedo recordar, pero es como, básicamente es como, ¿quién es mi jefe o quién es mi autoridad? Y yo le doy gracias a Dios porque eso me ha ubicado a mí a entender, es que, claro, yo puedo decir, pues Dios, el Señor Jesús, ¿no? Pero realmente es, eh, si yo tengo que rendir cuentas, yo lo hago con el consejo primero de ancianos y pues con la iglesia, con la asamblea como tal. Y es algo que nos ubica y nos hace entender, cuando yo rindo cuentas, yo puedo tener la posición y la situación de frustrarme y decir, ¿a usted qué le importa? Digo, eh, no es de tu incumbencia saber esa información, ¿cierto? Pero al final de cuentas es como, ¿a usted qué le importa? O yo entiendo que si yo tengo claro en qué posición me ha puesto Dios a mí, yo entiendo que cuando yo siento que alguien me pone a tambalear, es problema mío, de mi ego o de mi falta de humildad, y no de que la persona de pronto tenga una mala intención o no. Y yo creo que cada uno de nosotros lo entiende. Y cada uno de nosotros sabe en qué situación, con qué personas, nosotros realmente esto nos ayudaría muchísimo en que tú entiendas, yo también tengo una autoridad sobre mí. Yo tengo que rendir cuentas. Yo no soy una rueda suelta. Me conviene rendir cuentas, ¿sí? Me conviene que mi vida sea abierta y que realmente yo no tenga problema en hacerlo y no que mi ego esté pensando, ¿y yo por qué tengo que decirle? No, no, y pues nosotros de hombres, ¿cierto? Y bueno, ahora también pasa mucho, hay mujeres que es, pero ¿cuál es su problema? Voy a salir, punto. No, si tú estás en una relación de pareja, pues tenemos que rendir cuentas. No le gusta nuestra carne, pero es lo que tenemos que hacer. Si tú vives en tu casa con tus papás, tienes que rendir cuentas. Es lo natural, ¿cierto? Aún si tú vives solo, de alguna forma tienes que rendir cuentas en si te vieron entrar borracho o no, o si hiciste escándalo o lo que sea. De alguna forma hay que hacerlo. Y por último, pues nos damos cuenta que algo importante de este señor es que lo que él dice es, y le muestra al Señor Jesús, es que él dice, tengo un criado
y pues intercedió por su criado. Y lo que vemos aquí es cuando cada uno de nosotros realmente tiene la oportunidad de interceder por otros, ¿cierto? Y de llevarlos ante la presencia de Dios y pedirle a Dios que Él obre en la vida de ellos. Si te das cuenta de eso, cómo nos ubica de rapidito en entender quién está en control y quién tiene el poder, es Él. Yo necesito ir al Señor Jesús y no es solamente pedirle, por favor, sánalo. De lo primero que todos tenemos que ser sanos es de nuestro pecado. De ahí para adelante pare de contar. Pero eres tú el que entiendes la autoridad del Señor Jesús sobre ti para poder llevar a otras personas ante Él e interceder por Él, por ellos. Te invito a ponerte en pie. Y pensando en esto, pues quiero animarte a que adoremos. Lo recuerdes, humildad es adoración, ¿sí? Y entre más tú, el Espíritu de Dios te muestre que tú eres de pronto, ¿cómo se dice? Que tú escoges a quién sí y a quién no, quién sí te cae bien y quién no te cae bien para sujetarte o para... Es tu falta de humildad. Y si queremos que sea adoración, pues Dios va a seguir trabajando muy fuertemente con eso cada día en nuestra vida. Entonces, como hemos dicho durante este mes, el formato de Dios es fácil de rechazar y despreciar. No, a nuestra carne no le gusta que nos hablen de ceder, ser segundo, orar, hablar, interceder por otros, sujetarnos. No, nuestra carne no lo quiere hacer. Queremos estar, nuestro ego quiere estar sentado en ese trono y quiere gobernar nuestra voluntad. Pero la humildad es el formato de Dios. Es decir, no es simplemente porque es algo que hay que hacer porque toca. Es el reflejo de mi vida sujeta o sujetada al Señor Jesús. Si yo no me estoy sujetando al Señor Jesús, va a ser muy difícil reflejar humildad. Y pasa, ¿cierto? Con tu esposo, con tu esposa, con tus papás, con tus hijos, en el trabajo, entre nosotros, nos pasa. ¿Por qué me hablo así? ¿Por qué me dijo esto? ¿Por qué me... La humildad es el formato de Dios y es algo que es resultado de realmente yo destronar mi ego y permitirle al Señor Jesús que esté sentado en mí, en el trono de mi corazón. Entonces, humildad no es pensar menos de mí, es pensar menos en mí. Y pues creo que esto sigue saliendo. Es la realidad nuestra, ¿cierto? La realidad de nuestra carne. El orgullo se queja de todo. Eso es lo que hace nuestra carne, ¿cierto? Nos quejamos. Realmente, cuando lo vemos de esta forma, nos damos cuenta que lo único, el antídoto para dejar de quejarnos es permitir o ver a la humildad de ver la vida como un regalo, como la gracia de Dios para mí todos los días. Cuando yo le permito, o cuando yo le permito a mi corazón asimilar las emociones de pensar en todos los regalos providenciales de Dios cada día para mí, me voy a quejar menos. Cuando yo empiezo a pensar que tengo derecho y mi ego se sienta ahí, es cuando yo empiezo con la quejadera. Y es orgullo, ¿sí? Y es muy sutil, es muy sutil. Y aparece en situaciones cuando uno menos lo espera y cuando uno piensa, pero es que yo no soy orgulloso. Ahí, en ese primer escalón, se acaba de parar el orgullo. Es muy sutil. Entonces, pensando en todo esto, vamos a tomar la cena hoy. Es parte de nuestro servicio de adoración. Y pues tomar la cena, el Señor Jesús nos dice, hagan esto en memoria de mí. Porque cuando tomamos la cena, nosotros lo que estamos haciendo es anunciar que el Señor Jesús va a regresar
y que Él viene por nosotros, por su iglesia. Y lo que hacemos es que estamos dando un testimonio público de lo que Él ya ha hecho en nosotros y de cómo Él, por eso es que queremos reflejar la humildad del Señor Jesús en nosotros, porque se trata de Él en nosotros, no de nuestra carne. Entonces, siempre es necesario hacer esto para que todos entendamos la razón y los motivos para tomar la cena. Primero, haber tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, donde le pido que perdone mis pecados y donde entiendo que en esa situación de que Él ofrece perdonar mis pecados, también viene el regalo grandísimo de ser adoptado por Dios como su hijo. ¿Sí? No era hijo de Dios y Él me adopta y me tiene con Él y me da su espíritu en mí. Segundo, tiene que haber un momento cuando públicamente yo me bauticé siendo sumergido en el agua y salí de ahí, no cuando tenía 2 o 3 años y era un bebé, sino cuando lo hice públicamente y entendí, porque Él me dio nueva vida, ahora yo entiendo, mi vida vieja queda ya sepultada y yo ahora soy una nueva persona en Jesús. Y tercero, que era todo lo que estábamos viendo hoy, es entonces, como yo vivo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, entonces ahora yo rindo mi ego, mi carne, mi orgullo, mi voluntad, y lo que yo hago es que realmente quiero en adoración vivir para Él. Por eso tomamos la cena, porque esta invitación no es por perfección, ¿sí? No es porque pónganse de pie los que durante 31 días hemos estado sin pecado. Pues yo no me puedo parar acá, comenzando por mí. No, es al contrario, es por la gracia de Dios somos invitados a sentarnos a una mesa con el Señor Jesús, en la que Él nos está extendiendo la gracia y nos dice, yo sé que tú no mereces estar acá, pero yo te quiero acá, conmigo. Porque quiero que entiendas que cuando tú me tienes cerca de ti, entonces tú vas a querer vivir en adoración para mí, ¿sí? Cuando yo me empiezo a enfriar y me empiezo a apartar y me empiezo a alejar y empiezo a negociar cosas, pues es fácil empezar a comer basura, espiritualmente hablando. Entonces, tomar la cena hoy es nuestra adoración para recordar, la humildad es adoración, ¿sí? Es una forma más en que yo quiero mostrarle al Señor Jesús que lo quiero adorar. Quiero esto que acabamos de cantar. Entonces, quiero invitarte a que tomes un momento ahí donde estás para orar y para pensar y ponerte a cuentas cortas con el Señor. Que tomes un momento, que ores, que tal vez tú digas, Señor, yo sé que no lo merezco, pero quiero tomar la cena porque quiero persistir en esta idea de que humildad es adoración. Entonces tomemos un minuto y hablas con el Señor. Señor Jesús, yo te doy gracias hoy porque tomando las palabras del centurión,
yo no soy digno de que mores en mí y en mi corazón, pero te adoro porque lo has hecho, me lo recuerdas cada día. Y te adoro, Espíritu Santo, porque estás ahí cada día ayudándome a más de ti, menos de mí, a que la humildad sea mi adoración, Señor. Y estamos aquí como iglesia en este privilegio de tomar la cena, Señor. Lo hacemos en memoria tuya. Amén. Entonces, si vas a tomar la cena, por favor, ponte en pie y vamos a recibir los elementos. Queremos animarte a que, por favor, tomes la decisión de decir, ya es hora de bautizarme. Queremos que participes con nosotros en la cena, bueno. Entonces, ánimo, queremos bautizarlos. Si recibiste los elementos, puedes tomar asiento. Con eso también vamos sabiendo quiénes faltan. Y quiero que pienses, para tomar la cena, en la palabra servicio. ¿Ok? Es interesante porque esa palabra, una de las sinónimos en español es ministerio. Y es interesante, ¿cierto? Nuestro gobierno tiene ministerios y hablamos que las personas que están en esos ministerios son servidores públicos. Tristemente, lo que nosotros vemos en nuestro contexto es que una persona que es un servidor público, pues no es una persona humilde, ¿cierto? Y pues todo lo que sucede alrededor de esa persona le refuerza la idea de estar empoderado. Pero el Señor Jesús nos dice, entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes, el que quiera ser el mayor debe lavar pies, debe servir a los demás. Y pues yo quiero animarte a tomar la cena hoy, entendiendo eso. Hemos hablado todo un mes de la humildad y queremos animarte a que entiendas que lavar pies en nuestra iglesia toma muchas formas, muchas. Por favor, no pierdas el sentido y el propósito de lo que implica lavar pies en nuestra iglesia cuando permites que se vuelva algo que es para tu carne, ¿sí? Ahí se pierde todo el propósito. Es para adorar al Señor Jesús. Es porque entiendo que Él es mi Señor, que estoy sujeto a Él. Y lo quiero hacer para los demás, porque todo lo que Él nos da por medio de su Espíritu, que llamamos dones, nos dice que es para el servicio de los demás, es para edificar la vida de los demás en esta iglesia. Todo lo que tú hagas en esta iglesia como una forma de lavar pies en tu servicio es para otros y es para edificar la vida de otros. Y nosotros lo que queremos lograr con eso es que tu servicio para el Señor Jesús contagie a otros, ¿sí? De lo que Él ha hecho en ti. Y lo que nosotros le apuntamos acá es a que entendamos, esa es nuestra posición. Nosotros somos siervos que tenemos el privilegio de liderar. Entonces, con tus elementos ahí, te animo a que los tomes y a que pues le des gracias al Señor Jesús, que esta es tu adoración para Él hoy. Entonces, tareas que nos llevamos, siempre que salimos por esta puerta, nos llevamos tareas.
Recuerda, debemos ser enseñables. No pienses que te las sabes todas. Eso tiene que ser siempre ahí en nosotros. No se trata de mí, debo ser enseñable. Debes salir por estas puertas y ser Cristo para otras personas que no lo conocen. En tu trabajo, en tu estudio, en tu familia, vecinos. Esa es la tarea cuando salimos de aquí. Es lo que hace el Señor Jesús es que nos dice que nosotros hemos sido comisionados por Él para anunciarle al mundo las buenas nuevas de Jesús. Esa es nuestra tarea. Y el mes entrante vamos a estar dedicándole todo un mes a recordar quiénes son nuestros misioneros, qué hacen, y eso es muy importante. Pero también queremos tomar el tiempo para recordarnos nosotros como iglesia que no perdamos el corazón de lo que es apoyar misiones. Si pensamos que es simplemente dar mi ofrenda y se acabó, estamos dejando de lado el hecho de entender, yo también soy un misionero. Cuando yo salgo por estas puertas, soy enviado por Dios a personas que no lo conocen. Y cuando olvido eso, por eso es que olvido de qué se trata. Y pues también el hecho de recordar que lo que me mantiene en comunión con el Señor es la oración, ¿sí? Y la oración no tiene que ser complicada, la oración no tiene que ser rebuscada, pero la oración se va a notar en ti. Se va a notar cuando tú todo el día estás en comunión con el Señor. Entonces te invito a ponerte en pie, vamos a terminar cantando y pues lo que vamos a hacer es, y te animo a que entiendas, hoy lo que hemos reforzado es la idea de entender que el orgullo se queja, pero la humildad nos permite valorar. Y te animo en eso. Yo no entiendo, puede que no sepa lo que cada uno está pasando acá, no importa, es el Señor Jesús el que sabe. Y cuando tú tienes un corazón de agradecimiento, de adoración, que le puede decir a él, Señor, gracias porque tú estás en control, eso cambia toda la perspectiva de lo que sucede con uno. Entonces te animo a que, como lo dice la palabra de Dios, de aquí a que volvamos a tomar esta cena, realmente vivamos la humildad como una forma de adoración para el Señor. Nos vamos a cantar.